por ciento de la campaña es definir el problema. Yo creo que es más. Yo creo que es el 90%. Yo creo que si uno define bien un problema de comunicación, tiene el 90% de la campaña hecha. Lo que pasa es que definir el problema tiene ciertas reglas. Son pocas, pero de alguna manera quisiera como compartir con ustedes unos pensamientos que estuve escribiendo hoy. Voy entonces a compartir pantalla. No sé cómo se hace eso, pero me imagino que aquí donde dice compartir pantalla, Sí, dale ahí. Tienes que aquí, seleccionar, ahí te va a aparecer como varias opciones. Selecciona. Eso, ahí, ahí ya la compartiste ya. ¿en serio? ¿Así de fácil? Sí, es súper sencillo. Y si quieres, ponle Súper sencillo. presentación para que se vea completo. Ver como presentación aquí, Al ver PowerPoint. presentación, usar pantalla completa. La pantalla completa, sí. Bien. No, no parece que Está funcionó pensando. mucho. O dale en la presentación. Tú tienes un Mac, ¿cierto? ¿Listos? A ver. ¿Mejor? Sí, ya. Bien, perfecto. Ya, perfecto. Buenísimo. Entonces, definiendo el problema. Voy a ir compartiéndoles a medida que voy hablando esto. Si alguien quiere hacer preguntas, a mí me parece chévere, que creo que vale la pena. Tengo un problema y es que yo tengo un problema para definir el problema y es que la presentación no está pasando. Aquí está. Entonces, el problema es la pregunta número 1 y es el punto de partida de cualquier campaña. Yo sé que parece básico cuando lo estamos hablando aquí. Yo sé que parece un poco como pues, obvio, pero la verdad es que no es tanto. No es tanto porque cuando un cliente llega y dice, mire, vengan y les cuento de qué se trata mi fundación, y empieza a hablar de su fundación y empieza a hablar de los problemas de los niños y que son desnutridos y que yo no sé qué. Entonces necesito una campaña para darme a conocer. Eso es tan general, es un mundo como tan amplio y tan genérico que uno realmente ahí se puede perder muy fácilmente. Entonces lo que hay que irse siempre es al problema y entendamos qué es el problema. Para empezar les voy a contar un caso. Los que han sido alumnos míos en alguna clase saben que yo cuento este caso del elevador en Boston. Sí. Es un caso de Harvard. ¿Quién dijo sí? ¿Alice? No. Ah, el caso del elevador es el siguiente. Había un El de los edificio, 30. había un edificio de 20 pisos. Este caso es real, además. Un edificio de 20 pisos. En donde, que era un edificio de oficinas. Por lo tanto, todo el mundo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, horario gringo, y todo el mundo salía a las 5 de la tarde. Y como había un solo elevador, había un solo ascensor, pues evidentemente, imagínense 20 pisos, un solo ascensor, y era insoportable porque todo el mundo llegaba y se iba a la misma hora. Entonces, el edificio, los administradores del edificio empezaron a ver que los inquilinos se estaban yendo, unos se iban, otros estaban pidiendo que les bajaran la renta, pero en general había un desagrado muy grande con ese hecho. Entonces llamaron a una firma de arquitectura y preguntaron cuánto vale construir un elevador externo, pero entre los permisos que tenían que pedir y lo que les costaba construir el ascensor, pues no les daba la cuenta. Entonces, pésimo negocio. Entonces decían, ¿cómo más lo podemos solucionar? La otra forma que intentaron solucionarlo fue poner máquinas de jugo de naranja gratuito entre piso y piso, de manera que estimulaban a la gente a subir por las escaleras y de alguna manera solucionaba el problema, pero no lo solucionaba, sobre todo los que trabajaban del piso 6 hacia arriba, o sea, 14 pisos que tenían el problema. Y después llaman a un consultor que les dice cuál es el problema. Y definen el problema como el problema es que tenemos un solo ascensor. Ojo con esto, con lo que estoy diciendo, porque eso es la definición del problema. El problema es que tenemos un solo ascensor. A lo que el consultor les dice, ese no es el problema. Ese es un hecho. Pero ese hecho ocasiona un problema. El verdadero problema es el disgusto de la gente. Porque si la gente no le importara y no fuera un disgusto, pues no tendríamos un problema. Tendríamos un solo ascensor, que es un hecho, pero no tendríamos el problema. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de que la gente está disgustada? Y empezaron a pensar cómo hacerlo, y la solución fue, increíble, pero es cierto este caso, en el hall del ascensor de todos los pisos, en vez de poner paredes blancas, pusieron espejos. De manera que la gente, y la gente nunca se hace mala cara a sí mismo, cuando están ahí parados, simplemente las mujeres aprovechaban para maquillarse, los hombres
un poco menos vanidosos o queriendo aparentar ser menos vanidosos se miraban de lado, pero la gente esperaba con mucho más agrado y increíblemente, este es un caso de Harvard, se solucionó el problema sin construir nuevos ascensores, porque el problema no era un solo ascensor, el problema es el disgusto de la gente. ¿Qué le dice a uno eso? Que realmente la definición del problema es lo más importante porque lleva a una solución acertada. Si uno no define bien el problema, la solución va a ser obviamente desacertada. Por eso insisto tanto en lo más importante es definir el problema. Entonces, preguntémonos lo siguiente. ¿En qué es diferente un problema de comunicación a uno de marketing? Miren esto porque esto es muy importante. Los problemas de marketing o de mercadeo en general, o del cliente, si quieren ponerlo de esa manera, tienen que ver con datos y cifras. Tienen que ver con resultados. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un cliente llega y nos dice, las ventas se me cayeron o bajaron al 25%. ¿Ese es el problema que tenemos que solucionar nosotros o ese es el problema de marketing que tiene él? Es el problema de marketing. Cuando un cliente dice, el mercado está decreciendo a un ratio de 4% anual. Ese es el problema que va a solucionar la publicidad. Quiero decir, piensen como creativos un segundo, que a ustedes les digan, señores, el problema es que el mercado está decreciendo. ¿Podrían hacer algo con ese problema, con esa definición? Y yo creo que no puede hacer uno nada, porque lo único que uno puede hacer es, pues hay que hacerlo crecer, sí, pero ¿cuál es el verdadero problema? O cuando le dicen a uno, este mercado está creciendo al 6%. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad, que puede ser, el problema puede ser frente a la oportunidad. Tampoco le dice a uno nada. Entonces, ¿cómo vuelve uno un problema de marketing, un problema de publicidad que uno pueda solucionar? Los problemas de publicidad y de comunicación tienen que ver con comportamientos humanos. Ojo con esto, parece fácil, mejor que parezca fácil porque quiere decir que lo pueden entender, pero los problemas de publicidad tienen que ver con comportamientos humanos, con creencias, actitudes y percepciones. Todo lo que yo pienso, creo o percibo que me conduce a actuar de una manera determinada. ¿Por qué los problemas de publicidad son de ese tipo? ¿Por qué? Porque la publicidad, como profesión, como actividad, influye sobre las creencias y sobre lo que la gente piensa y la gente percibe. Por eso, esos son los problemas que podemos solucionar nosotros. Nosotros no podemos solucionar desde publicidad un problema que se llame el mercado decrece 3%. Pues, ¿cómo soluciono eso con un aviso de revista o con un comercial o con una campaña en redes sociales o con una aplicación? Es muy difícil. Yo puedo solucionar como publicidad problemas que tengan que ver con creencias, actitudes y percepciones humanas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien. No, bien. No. Bien, parece fácil. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Todo perfecto, todo bien. Todo bien, todo bien. Buenísimo. Entonces, un problema de marketing dice, las ventas caen a un ritmo de 3% mensual. Y eso podría decirnos un cliente, ¿sí? Sí. Pero nosotros podríamos traducir eso, y ahorita les cuento cómo podríamos traducir eso, a un problema que sea, la gente siente que los teléfonos Nokia... Una conferencia. Ya me mataron. No. Juan Esteban, baje el volumen o apague el micrófono. Entonces, las ventas caen a un ritmo de 3% mensual, podría decir el cliente. Ese es mi problema. Ese es mi problema como cliente, como compañía. Mis ventas están decreciendo, compadre. Ahora, yo con eso no hago nada, a menos que yo lo traduzca en lo siguiente. La gente siente que los teléfonos Nokia se están quedando anticuados. Ese, fíjense lo diferente, ese sí es un problema que yo podría solucionar en comunicación. Si yo le digo a un creativo, y sé que Alirio está por ahí, Alirio, la gente siente que estos teléfonos se están quedando anticuados, se le empiezan a ocurrir una cantidad de cosas de, ¿será que el problema está en el producto mismo? Miremoslo, ¿son anticuados? ¿O hay algún producto que no sea tan anticuado? Pero ya empieza uno a disparar una cantidad de cosas y una cantidad de preguntas que son distintas, que son mucho más ricas cualitativamente, si se dan cuenta. Si se encuentran que de pronto uno de los teléfonos no es anticuado y es maravilloso, pues mostremos ese y empezamos a solucionar ese problema de esa percepción, porque esos problemas perceptuales
o actitudinales que tiene la gente, esos sí son problemas que podemos solucionar desde la publicidad. Fíjense que estoy yendo paso a paso de unas cosas muy básicas, pero créanme que les va a servir mucho al momento de definir una campaña. Segundo ejemplo, el mercado de café decrece el 4% anual. ¿Problema de publicidad? No, sí es un problema del cliente. Entiendo que tengas ese problema, ¿no? Entiendo que tengas ese problema. Ven, yo te lo trato de solucionar, pero déjame traducirlo en un problema de publicidad y de pronto llego y me encuentro con que la gente está buscando alternativas más saludables. Entonces digo, entonces si la gente está buscando alternativas más saludables, probablemente yo empiezo a hacer preguntas como, ¿cómo puedo hacer un café o descafeinado? O ¿cómo puedo decirle a la gente, tómate de pronto solamente un café al día, pero, en fin, puedo empezar a buscar alternativas porque el problema que yo tengo que solucionar es un problema de actitud, de percepción, no un problema real del mercado. Hasta ahí yo quiero saber si la gente está entendiendo las dos diferencias. Sí. ¿Hay alguien que no? Bien. Sí. Solamente entonces, Todo bien. cuando definimos el problema así, podemos hacer algo al respecto. Si no lo definimos así, no podemos hacer nada. Bien. Entonces, ¿cómo se logra llegar al problema de comunicación? ¿Cómo llegamos de un problema de marketing? Porque el cliente casi nunca nos va a botar un problema de comunicación. Casi nunca. Nos va a botar el problema que él tiene. Y el problema que él tiene casi siempre es un problema de marketing. No es un problema, o es un problema de... por favor, apaguen sus micrófonos, les pido. En este Mi caso, amigo, Valeria, puedes apagar el micrófono. Entonces, ¿cómo se logra llegar a un problema de comunicación partiendo de un problema de marketing? Y es haciendo la pregunta repetida, ¿por qué? Les tengo este ejemplo. Aquí está. El cliente nos dice, las ventas decrecen al 10% anual. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. ¿Por qué? El primer por qué, pues porque cada vez hay menos consumidores. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de fumar. ¿Por qué? Porque cada día hay más conciencia de la salud. ¿Por qué? Y uno puede seguir llegando aquí hasta que encuentre un problema que se puede atacar o un problema que uno dice, este es un problema que me parece interesante. ¿En qué momento para uno? ¿Cuántos porqués tiene que hacer? ¿1, 2, 3, 7, 10? No hay una respuesta correcta hasta que uno encuentre un problema que uno diga, este problema es el que yo podría atacar en comunicación. Y si soluciono este problema, va a empezar a solucionar no solamente un problema de percepción, sino un problema de actitud. Y si es un problema de actitud, un problema de acción. O sea que la gente empezará a comportarse distinto. ¿Cuál es la teoría que hay detrás de esto? La teoría es la siguiente. Y es una teoría obvia, básica, pero es una teoría psicológica real. La gente actúa de acuerdo a lo que cree. Es decir, si yo creo que algo es peligroso, no me acerco. Si yo creo que algo es de riesgo, no lo hago. Si yo creo que tocar el fuego me va a quemar, no lo toco. Si yo creo que la voy a pasar maravillosamente bien esta noche en una discoteca, pues voy. Entonces, la gente actúa de acuerdo a sus percepciones, a lo que cree y a lo que siente. Entonces, cuando definimos el problema, si ustedes se fijan, en el fondo no estamos tratando de solucionar el problema del 3%, del 5%, de que las ventas cayeron, pero en el fondo sí lo solucionamos, porque estamos solucionando el origen de esa actuación del consumidor. No estamos solucionando la actuación en sí misma, sino el origen de por qué actúa de la manera que actúa. Entonces, otra vez, ¿cómo definir cuántos porqués? ¿Cómo definir con cuál de todos esos me quedo? Y aquí está la respuesta. La que uno considera de acuerdo a su criterio. Eso es el primer punto que lo hace a uno un buen o un mal publicista. Saber cuál problema defino, con cuál problema me quedo, cuál problema ataco. Porque esto hace que la campaña sea radicalmente diferente. El problema es lo mismo que el ascensor. Si yo digo que el problema es un ascensor, probablemente la solución es construir un ascensor por fuera.
Si yo planteo, el problema es que la gente está disgustada, el problema es poner espejos. Eso mismo pasa cuando uno define problemas de comunicación. Uno puede terminar poniendo espejos o puede terminar poniendo ascensores. Y obviamente tienen unas implicaciones impresionantes. Entonces, ¿cuál es la forma ideal de contestarse esos porqués? ¿Cuál es la forma ideal que uno debería decir? ¿Por qué la gente consume menos? ¿Por qué creen que no es saludable? ¿Por qué no? La forma ideal es investigación real, pero normalmente no existe. Estoy hablándoles del mundo ideal y de lo que dicen los libros de mercadeo. La forma ideal de solucionar estos problemas es teniendo data real. Entonces, research o data, que significa, miren, esto es lo que la gente piensa. Hacer esas investigaciones para definir el problema, muy pocas personas lo hacen. Sin embargo, hay veces que las campañas son tan grandes o que ameritan hacerlo. Les doy ejemplos y ejemplos de mi vida personal, ya que les parece interesante. Muchos de ustedes saben que yo me he metido en campañas políticas. Y en campañas políticas sí que es importante definir qué piensa la gente, cuál es la percepción de la gente. Y el problema que soluciones podría alterar fundamentalmente la campaña. En el caso de, no sé, la última selección es lo de Carlos Fernando Galán. Entonces decíamos, ¿cuál es el problema? Y decíamos, cuando uno mira las cifras, entonces dice uno, Claudia López empezó la campaña con 40% y Carlos Fernando Galán tenía 3%, de 40 a 3. Entonces, ese es el problema de marketing, es, tengo 3%, ¿sí? Mientras que mi contendora tiene 40%. No soy viable. Y empezamos a mirar por qué. ¿Por qué este tipo? ¿Por qué Carlos Fernando Galán no pega? Y ojo, estamos hablando antes de la campaña, no ahora que todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe cómo fue la campaña, ¿no? Antes de la campaña. Entonces, el primer problema que teníamos es, hay un problema de percepción y es un conocimiento muy bajito. Entonces dijimos, aquí hay un problema que es real y que es perceptual y que tenemos que poder solucionar y es conocimiento. Y eso nos dio una primera gran campaña y era conocimiento. Pero después de conocido, o esas primeras campañas de quién es Carlos Fernando Galán, qué ha hecho en su vida, de dónde salió, es hijo de Luis Carlos Galán, etc., surgía un nuevo problema y es, a mí me parece que este tipo no tiene carácter. Al lado de Claudia López, que es una, como lo han visto, una vieja con un carácter fuerte, peleona, dispuesta a enfrentarse a quien sea, y además conocida por su campaña anticorrupción antes de ser alcaldesa, decíamos, pues, si el problema es de carácter, no podemos cambiárselo a él. Digamos, entonces determinamos, tiene un problema de carácter. La gente siente que Carlos Fernando Galán es un tipo que no tiene un carácter fuerte. ¿Cómo solucionamos ese problema? No necesariamente se solucionan todos los problemas diciendo, sí, sí tiene carácter, porque si realmente es un tipo mucho más calmado y mucho más sereno, decíamos, no se trata de decir, mire que sí tiene carácter y enfrentarlo a los alaridos o a gritos a Claudia López, porque eso hubiera sido ir al terreno de ella, en donde ella definitivamente nos ganaba, en donde ella realmente sí tiene más fuerza y más carácter. Entonces, meternos en ese terreno era un error. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Ese problema que definimos como un carácter mucho más pausado, mucho más sereno. Lo solucionamos haciendo una campaña totalmente distinta en que hablábamos bien de los competidores, en donde hablábamos bien de Claudia López. Y empezamos a hacer una campaña en donde el tipo simplemente salía y decía, Claudia es maravillosa y Holman es espectacular. Y empezamos a hablar bien de los demás, que era una cosa insólita, rara, pero la campaña empezó a crecer. ¿Por qué? Porque se junta con una especie de insight o creencia que hay ahí de, oiga, este tipo no tiene tanto carácter en el sentido de que no es pelietas, pero es un buen tipo. Este tipo me da confianza. Entonces, fíjense que un problema se convirtió en una oportunidad porque lo solucionamos de una manera distinta y porque lo identificamos bien identificado como problema. En este caso, sí habíamos hecho investigación y teníamos data que nos comprobaban eso. Y en la tercera cosa que dice ahí son facts, hechos que le permitan a uno concluir que eso que uno está pensando es cierto. El otro punto de cómo sería ideal hacerlo es intuición y lógica, que es la forma como la mayoría de las veces se solucionan las campañas. Todas las personas que hayan trabajado en publicidad saben que la mayoría de las veces uno apela a la intuición, a la lógica, y es, ¿qué pasa en esta situación? Normalmente,
lo que uno hace para definir estos problemas es hacer unos brainstorm donde participan muchas personas. El procedimiento ideal debería ser eso. Y ese procedimiento ideal debería ser no una persona encerrada. Este no es un proceso de una persona encerrada, como hay otros procesos que sí son de personas encerradas. Cuando uno dice el proceso creativo, es más de una persona probablemente trabajando solo, buscando y buscando y buscando. Este proceso de buscar el problema es más un proceso de brainstorm y de muchas personas hablando y botando corriente y buscando para llegar a definición de sus problemas. Entonces, ese último que se llama intuición y lógica, si bien no es el ideal debería ser research, el profesional debería ser research, la verdad es que uno en el día a día se encuentra con que hay que definirlo a punta de intuición y lógica, lo que los gringos llaman gut feeling, y es cuál es el verdadero problema y tratar de llegar entre todos a por qué, y llegar a ese problema. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, hay Sí, vamos 116 bien, titular. participantes, así que preguntar Sí, es un muy bien. riesgo porque hay 116 participantes. Revisen todos, por favor, que tengan el micrófono apagado. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a nuestro target piensa que tal cosa, o nuestro target siente esto, o perciben a X como tal cosa, o no se sienten identificados con esto. La gente duda de... O hay dos problemas. Y aquí preguntémonos qué pasa cuando hay dos problemas. Pero si se fijan en todas estas afirmaciones que están ahí, estas 6 afirmaciones o 5 afirmaciones, todas tienen que ver con cosas que la comunicación podría cambiar porque no pertenecen al mundo de los hechos concretos, pertenecen al mundo de las percepciones, pertenecen al mundo de las creencias, pertenecen al mundo de los sentimientos. Yo siento tal cosa, yo creo, yo percibo, ¿sí? Y esos sí son problemas que nosotros podemos solucionar. Entonces pensemos cuando hay dos problemas. Cuando hay dos problemas, perdón, me fui hacia adelante, aquí. Cuando hay dos problemas, o se hacen dos campañas, o dos o más piezas. ¿Qué quiere decir eso? Que la publicidad buena no puede atacar dos problemas al mismo tiempo. Es imposible perseguir dos conejos a la vez. O persigues uno o no coges a ninguno. Porque si te pones a perseguir dos conejos no lo vas a lograr. Acuérdense de esa regla de oro que parece otra vez, parece básico, pero no se nos olvida todo el tiempo porque al final yo todavía hoy veo estrategias, incluso en nuestra agencia, en donde dicen problemas a solucionar y ponen un listado de 6 problemas y uno dice, por el amor de Dios, ¿cuál podemos solucionar de todos estos? Entonces, uno debe solucionar un problema cuando hay dos, se hacen dos o más piezas o dos o más campañas. En el caso de Galán, por ejemplo, que era un lindo ejemplo, yo les decía, primero solucionamos uno que era conocimiento, después solucionamos otro que era carácter, después el tercero que surgió era la gente cree que este señor no tiene ningún programa. Es como, en realidad es sí, buena gente y lo que quiera, pero ¿cuál es el programa? Yo no creo que tenga un programa. Entonces, ese problema también había que solucionarlo con información. Pero de hecho, hay que ir solucionando los diferentes problemas que tiene una marca, pero manteniendo la consistencia en la idea de la marca. Entonces, por ahora, hoy la sesión no se trata para nada de hablar de consistencia de marca. Lo que les digo es, cuando hay más de un problema, apártenlos, diferencienlos, digan este problema, ¿cuál solucionamos primero? Pero no se pueden solucionar todos al mismo tiempo. ¿Cuál solucionamos primero? Juan Pablo. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Hola, es Alirio. Alirio, ¿qué hubo? ¿Qué más? Ahí me gustó mucho lo del gut feeling que usted decía, Sí. porque muchas veces las campañas se resuelven a partir de eso, pero muchas veces también eso tiene que ver con el hecho de que esa intuición lo que le sirve a uno es para arrancar a buscar ese research, a buscar esa data, porque si uno arranca a buscar data o arranca a investigar por investigar, pues no está teniendo la orientación. Ese feeling lo que le da a uno es como una hipótesis sobre qué al final termina validando con ese research y esa data, que creo que es algo importante. Ese es muy buen punto, Alirio. Me parece que es muy buen punto lo que dice Alirio. Cuando uno arranca simplemente por research, ¿qué investigo? ¿No? Es muy amplio el mundo y se puede uno perder en un mar de información y de conocimientos. Entonces, de pronto lo que usted dice es muy cierto y es
probablemente el proceso ideal sea primero hacer ese brainstorm de, oiga, este cliente tiene este problema, o nos enfrentamos a este problema, y empezar a preguntarse por qué, y por qué pasa eso, y por qué pasa eso, y por qué pasa eso. Y hacer ese ejercicio para después empezar a decir, validemos esto, más que buscar desde el comienzo, sino validemos eso que encontramos a partir de, y ahora sí hagamos o investigación, o algo que se llama desk research, y es simplemente buscar en Google, en realidad, y empezar a buscar e investigar. Pero el proceso puede ser mucho más sencillo, como usted lo dice, o mucho más efectivo. Entonces, ejemplos fáciles. Y quisiera aquí sí pedirles participación, pero de una manera ordenada, entonces no sé cómo lo voy a hacer y no sé si esto es normal cuando uno da una clase virtual, porque como les digo, mi experiencia en este formato es de exactamente 15 minutos. Hay una opción que es al levantar la mano. Entonces lo que pueden hacer es que los chicos levantan la mano y yo los voy organizando y les vamos dando la palabra. Ok, entonces les voy a... Paula, tú te encargas de eso. Sí, sí, Pero sí. unos ejemplos fáciles. Suponiendo, estos son suposiciones, ¿ok? Son ejemplos, pero suposiciones. La gente se está saliendo de sus casas, les dice Claudia López, asumiendo que ustedes son la agencia de publicidad de la alcaldía en este momento. Hagamos algo para que entiendan el peligro. ¿Mm? Esa es la hipótesis. Ese fue el brief del cliente, por ponerlo de alguna manera. Entonces les llegan con ese brief. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien quiere tratar de adivinar cuál es el problema? Paula, ¿tú estás viendo si alguien levanta la mano? Pero nadie tiene la mano levantada. De los 116. Ah, mentiras, Hay Fernando 100. Cruz. Fernando Cruz. Dale, Fernando. Creo que es de por sí el miedo a los cambios lo que lo hace romper las reglas. Digamos que el miedo hace que las personas tengan muchas acciones, muchas palabras y muchas cosas que la verdad no van con lo que está preestablecido para esta nueva modalidad, para que todos estén en orden, sino que pues todo el mundo como con tanto miedo y con tanto rigor, pues hacen que las cosas salgan más de control y más de las manos. Pero te hago la pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema? Defíneme el problema así de claro como, defíneme el problema en una frase. Si uno, un jefe mío hace muchos años decía, si no eres capaz de definir el problema en una frase, tienes dos problemas. El No sé si, problema es que la gente tiene miedo y el miedo los hace hacer acciones, en fin, el acciones problema es que erróneas. la gente tiene miedo y por eso salen de sus casas. Sí, se puede decir que sí. ¿Por qué salen de sus casas? Salen porque tienen que sobrevivir, por así decirlo. Entonces ellos Entonces, salen fíjate, porque quieren. estamos llegando, ahí llegaste a una primera hipótesis. La gente sale porque tiene miedo, ¿cierto? Paremos ahí un segundo. Entonces yo te digo, ¿por qué tiene miedo? Porque quiere sobrevivir, entonces tiene miedo a morir dentro de la casa sin sus suplementos necesarios. ¿Tiene miedo a morir dentro de su casa sin sus suplementos necesarios? De por sí la gente que está ¿No saliendo estás es gente. mezclando dos cosas, Fernando? ¿No estás mezclando dos cosas? Otra vez. La gente está saliendo de sus casas. Entonces tú me dices, primera hipótesis, ¿por qué? Porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Tienen miedo de, digamos, estar dentro de sus casas y no tener los implementos necesarios para poder sobrevivir. Es más que todo como supervivencia, disculpa. Entonces quito el miedo y podría poner supervivencia. Ok, entonces, la gente, entonces cambiémoslo, perfecto. Entonces la gente está saliendo de sus casas porque necesita sobrevivir. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con que necesita sobrevivir? ¿Porque no tiene forma de generar ingresos? ¿Será? Exactamente, digamos que la gente que más sale es gente que de por sí que no tiene la posibilidad de poder trabajar en casa y le toca ir a trabajar o le toca, digamos, no sabe muy bien de la tecnología y le toca salir a comprar cosas sin que se lo traigan o cosas así por el estilo. Son dos cosas, ¿no? Estás diciendo dos cosas muy distintas. Ojo, concéntrate en una afirmación. Una es, tengo que salir a comprar cosas, en cuyo caso, eso no es un problema porque la gente igual tiene que salir a comprar cosas una vez a la semana o lo que fuera. Pero el otro problema es distinto, es la gente no puede sobrevivir si no sale a trabajar, ¿cierto? Sí, señor.
Son dos cosas, no, lo que quiero es como tener la claridad absoluta, porque esto, fíjate cómo se empieza a enredar si uno empieza a hacer muchas afirmaciones. La gente sale porque tiene que trabajar para sobrevivir. ¿Ese es un problema que podamos solucionar con comunicación? No, no, señor. No. ¿Por qué? Porque es una realidad que la comunicación no podría solucionar de ninguna manera. Este es el típico ejemplo de un problema a donde llegas, en donde dices, tenemos que cambiar de problema, porque ese no lo podemos solucionar con comunicación. Por más de que tú digas, oiga, no salga, no salga porque si usted sale, mejor dicho, porque la gente se va a morir de hambre si no sale, si ese es el problema que defines. Entonces vete por otro lado y empiezas a cambiar de problema y dices, ¿por qué más sale la gente? Porque esos que salen, porque necesitan un trabajo para poder sobrevivir, no los vas a solucionar con comunicación. Parte de la genialidad, parte de la estrategia es dedicarte a los problemas que sí puedes solucionar. Ese, como no lo puedes solucionar, lo abandonas y dices, qué otra razón hay para que la gente salga? ¿Sí me entiendes ahí o no? ¿Sí me entendiste por qué aborté ese problema o no? Obvio sí. Pero entonces, ahí el dilema, uno, No, ¿cómo simplemente qué dices, ojo, el cliente te dice, la gente está saliendo de sus casas, hagamos algo. ¿Sí? Y tú dices, listo, empecemos a buscar el verdadero problema. Entonces tú dices, el problema es que la gente sale porque si no sale, se muere de hambre. Eso hay un nivel de la población que si no sale, se muere de hambre. ¿Eso lo puedes solucionar con una campaña? No. Entonces no hagas una campaña para ellos, porque esos no te van a escuchar porque el problema es de hambre. Entonces a ellos, fíjate que ya la campaña empieza a cambiar totalmente, empieza a cambiar de grupo objetivo, empieza a cambiar de índice, empieza a cambiar de todo. Por eso digo que este es el punto de partida siempre de las campañas, porque tienes que decidir qué problemas sí podemos solucionar. Entonces te lo cambio, ¿ok? Y te digo, ¿sabes por qué la gente sale? La gente sale porque no tiene miedo. Entonces tú dices, ¿cómo así? ¿Por qué? Y te digo, porque la gente en este país siente que a ellos no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nos creemos una raza invencible, porque los colombianos creemos, nah, eso a nosotros no nos da. ¿Por qué? Porque históricamente hemos sido una raza o un país de sobrevivientes. Nos han pasado tantas cosas en este país, como la violencia, como la guerra de 50 o 60 años, los atracos, la inseguridad en la calle, que nos creemos inmunes a cualquier cosa. Y al final dices, ese es un problema que podría solucionar la comunicación, que nos creemos dioses, que nos creemos que nada nos puede pasar. ¿O no crees que es un problema que podría solucionar la comunicación? Obvio, eso ya cambia totalmente el primer problema. Ese problema sí se puede. Ese sí se puede solucionar porque tiene que ver con una creencia. ¿Sí? Entonces te vas por ese camino. Tratemos de hacer otro con ese mismo. Entonces yo te digo otra hipótesis. La gente sale, el anterior era porque no tenía miedo. Esta te digo, la gente sale porque es irresponsable. Entonces yo digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Digo, porque sí, porque les importa un culo todo. Porque los colombianos en realidad nos estamos acostumbrados a birlar todas las normas. Norma que hay, nos la burlamos. ¿Por qué? Porque históricamente ha sido así y nunca pasa nada. En realidad, ¿cuándo pasa algo? Nunca, no pasa nada. Entonces dice uno, ese es un problema que podría solucionar la comunicación, el que la gente cree que no pasa nada. Entonces la gente sale porque cree que no va a pasar nada. Entonces, tú me dirás, ese es un problema ¿sí? Por una laguna sobre la autoridad. O sea, no va a pasar nada, pero está relacionada con las leyes y la autoridad, ¿no? Sí, pero Desde esa perspectiva. lo tienes que llevar, Alice, a un tema en donde sea un problema de percepción. Entonces tú dices, Sí. si el problema es la gente cree que no pasa nada, ¿sí? Que no me va a pasar nada, fíjate la campaña que haces. Cuando tú dices, el problema que hay que solucionar, aquí ya lo definiste, es la gente cree que no pasa nada. O sea, que a mí, en términos de autoridad, no me va a pasar nada. Ese es un problema. El otro, a donde habíamos llegado, era,
yo creo que yo no me voy a infectar de nada porque soy como, nunca me ha pasado y soy una raza fuerte. Sí, Fíjate que son dos problemas distintos. sí, sí, sí. ¿Sí? Clarísimo. El Dos brief fue, percepciones diferentes. claro, el brief fue el mismo y es, oiga, ayúdeme a que la gente no se salga de sus casas, pero Sí, llegaste a dos problemas diferentes y si nos quedamos un rato más ahí, podríamos llegar a 5 problemas. claro. ¿Con qué criterio escoges uno u otro? Con lo que Por la- tú creas que hace, primero, mucho más eco en la población. claro. Segundo, con el que sea más interesante para hacer una campaña más interesante. Y Sí. tercero, de pronto, el primero que hay que resolver, que muchas veces los problemas son consecutivos. Y tú dices, Ujú, ¿saben qué? Este problema que definimos depende de solucionar primero este anterior. claro. Pero Sí, fíjate que la campaña se vuelve otra campaña totalmente distinta de acuerdo al problema que definiste. claro. Sí, de Otro, acuerdo. el gerente de marketing de una marca de carros líder dice, se me cayeron las ventas en esta cuarentena, hagamos algo ya. Esto es un problema real, by the way, que nos llegó la semana pasada. Se me cayeron las ventas totalmente. No vendí un solo carro y para abril no tengo ni un solo pedido y en mayo tampoco voy a tener ni un solo pedido. Hagamos algo ya. Si uno no define el problema y uno dice, el problema es que se cayeron las ventas de los carros, uno sabe hacer cualquier cosa, lo que sea, y muy probablemente no va a servir. Y la razón por la cual no va a servir es porque no está basada en algo real que piensa la gente. Entonces uno dice, alguien me puede plantear, Alice, por ejemplo, planteame un por qué. ¿Por qué se cayeron las ventas de carros? Eh, No sé, piénsalo, ¿por qué? ¿Por qué en este momento se cayeron las ventas de carros? Que hay otras prioridades. ¿Por qué hay otras prioridades? ¿Por qué? Porque la gente está pensando en otras cosas, está pensando en comida, en otras cosas que suplir, en algo como más básico, más rudimentario, más, como más necesario, más básico para la supervivencia que tener el carro de último modelo. Perfecto. Entonces, suponte que sí, llegues ahí. Uno podría llegar a más porqués, ¿no? Y uno podría en un brainstorm llegar a media hora. Pero supongamos que ese que tú dijiste, no sé quién fue la voz que habló, pero ese es el problema. La gente está pensando en cosas más básicas, como en sí, modo supervivencia, si quieren, que en un carro. sí, sí. Entonces, ¿qué le dice uno al cliente? Le dice uno, primera recomendación, si ese es el problema, si uno define, mire, es que ese es el problema. Lo primero que hay que decirle, ¿sabe qué? Tráguese el sapo, compadre, porque ninguna campaña le va a funcionar cuando el estado anímico y mental de la gente es, estoy muy angustiado por cosas más básicas en la pirámide de Maslow. Sí, Esa pirámide de Maslow hizo que se aplanara y la gente está en el primer nivel. sí. El primer nivel es, yo no sé si el próximo mes voy a tener plata para hacer mercado. Y cuando Ujú, yo no sé si el próximo mes voy a tener plata para hacer mercado, así me hagan una publicidad absurdamente linda de Ford, yo digo, no existe la más mínima posibilidad. No voy a comprar un carro. Entonces, primera recomendación, ante este problema, si ese es el problema, no haga nada. O ujú. haga algo más inteligente. Y es, si ese es el problema, más bien preparémonos para estar cerca a nuestros potenciales y futuros consumidores haciendo una campaña que los llene de esperanza. Porque si los llenamos de esperanza en este momento, probablemente cuando empiecen a pensar, cuando puedan pensar en cambiar el carro, probablemente se van a acordar de esa marca que estuvo cerca a ellos en ese momento. Entonces, por eso es tan importante cuando uno define el problema, tomar una decisión de qué tipo de acción tengo que tomar yo. Pero antes de definir este problema, no, fíjense que uno podría decirle al cliente, sí, venga, yo le hago una campaña ya. No. Cuando define el problema, uno puede decir si vale la pena o no vale la pena hacer una campaña. Y si vale la pena de acuerdo simplemente a una definición de problema. Entonces, probablemente con ese problema que definió, no sé, la voz que habló, uno podría decir, la solución a ese problema es no vender en este momento, es hablar institucionalmente, es ayudar, es hacer algo que ayude a la gente a tener esperanza para el momento en que sí pueda comprar. O Tercer, también, sí, dime. Juan, de pronto también lo que hizo Renault, a mí me pareció interesante que obviamente no iban a vender carros, pero dijeron que todos sus carros de prueba
se los iban a dar al gobierno para lo que se necesitara de transportar y Sí, entonces fíjate es que como en un el fondo gesto y por ejemplo, permanecen en la mente de las personas y generan un vínculo de, esta marca está colaborando con algo que ahora no van a utilizar, pero que puede ser usado para solucionar problemas actuales. Entonces creo que sí pone la marca en una posición pero interesante fíjate, en la Alice, mente del consumidor. pero fíjate, Alice, que se parte de una definición de problema que probablemente es esta que alguien mencionó ahí y es porque la gente no está pensando en comprar ahorita y no va a Claro, pensar de ninguna manera. Cuando defines ese problema, dices, listo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no vendamos sí, un carro, no lo vendamos, no tratemos de vender, no tratemos de solucionar el problema de corto plazo porque es imposible solucionarlo en el corto plazo. No hay nada que exacto, hacer. No se gaste su plata ahí. Haga algo, haga acciones que lo sí, pongan a usted en primera fila el día que la exacto, gente vuelva a pensar. Pero ya definiste un exacto, problema que en este caso era un problema no solucionable. El tercer ya, ejemplo, el ok. dueño de Armando Records dice, esta vaina va a terminar en abril, necesito una campaña para llenar esto en mayo. ¿Cuál es el problema? Pues yo lo veo más como una oportunidad que como un problema, porque la gente Cuéntamelo. ahorita, pues está encerrada, entonces la gente quiere salir cuando termine esto, que se supone es mayo. Pero como estamos definiendo el problema, tú misma me vas a decir, entonces, ¿cuál es el problema que tendría que solucionar la comunicación? Mm, pues digamos, tal vez como el anterior, como estar ahí en este momento para que cuando ya puedan salir, tomen mi marca. El problema sería, las personas necesitan interacción social. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que ese es el problema que habría que solucionar? ¿La gente necesita Sí, porque interacción? pues, Generar una expectativa de reencuentro, una esperanza de reencuentro. ¿Cuál es el problema? Generar una esperanza no es una definición de problema. El problema, acuérdense que es la gente piensa que, la gente teme a esto, la gente le da La gente susto. tiene miedo a estar junta. Excelente, ese es el problema. Entonces dice uno, ¿por qué tiene la gente miedo de estar junta? Porque se Eh, piensan que se van se a transmiten. contagiar. Sí, señor. Claro, porque piensa que se van a contagiar. Entonces, entonces, si ese es el problema, la gente piensa que se va a contagiar y mi cliente se llama Armando Records, ¿qué tipo de cosas puedo hacer yo? Estás online. Cambiar el concepto de la fiesta. Una fiesta online, puede ser. Por ejemplo, puede ser una fiesta online, me parece maravilloso. ¿Qué otra cosa Ujú. podría hacer? Se podía recurrir a a los recuerdos, ¿no? Como por ejemplo cuando estábamos juntos y cosas así para que la gente vuelva a integrarse, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. ¿Qué otra cosa puede hacer? Porque alguien mencionó por ahí, la gente tiene añoranza otra vez de contactos físicos, pero hay un temor muy grande y es la gente tiene miedo de contagiarse. Entonces, otra vez, uno puede hacer una acción como, oye, paga tu boleta ya para que el primer día que esto se abra, tú vas a tener, y que se abra con seguridad, no solamente vas a tener toda la noche tragos gratis, sino tal cosa. ¿Sí? Entonces puede generar flujo de caja, pero como tiene la gente susto ya, lo aplaza para el momento en que la gente no tenga susto. Les estoy dando simplemente ejemplos de acciones que se toman cuando uno define bien el problema. Entonces, fíjense lo diferente que es definir el problema como la gente quiere interacción social, a la gente tiene mucho temor todavía de contagiarse. Supongamos que la definición del problema hubiera sido que no es un problema en realidad, es la gente quiere interacción social. Eso no es un problema, eso es una oportunidad. Entonces, no es una buena definición, digamos, en este momento. Pero, ¿qué otra definición de problema puede Un existir para problema, eso? por ejemplo, la gente se siente culpable de celebrar en estos momentos. Perfecto, maravilloso. El sentimiento de la gente. La gente se siente culpable. Supongamos, definamos ese problema. La gente se siente culpable. Denme acciones, denme ideas rápido de la gente se siente culpable. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? ¿Qué tipo de comunicación habría que hacer? ¿Qué tipo de comunicación? Pues de pronto se podría hacer que relacionar el consumo con algo de responsabilidad. Entonces, por cada trago que se compren, Armando va a donar X a la fundación, bla. Maravilloso. Ahí hay una buenísima idea de qué se puede hacer si ese fuera el problema.
¿Qué otra cosa se puede hacer si ese es el problema? Como votando corriente, estamos solamente haciendo brainstorm rápido, pero lo que quiero mostrarles es hacia dónde se puede ir la campaña con la definición de problema equivocada o ni siquiera equivocada, con la definición de problema distinta. Y si se quita la culpa de, es que no debemos hacer esto, pero si lo hacemos, lo cambiamos la percepción y más bien se dice, cuando salgamos vamos a celebrar es la vida. O sea, ya no hay un miedo, sino vamos a celebrar que estamos aquí. Excelente, esa es otra idea y es, ¿saben qué? Cambiemos la culpa por celebrar la vida. Sí. ¿Sí? Porque si pero el problema estuvo bien definido en el sentido de la gente se siente culpable. Entonces, fíjate cómo una buena definición de un problema, así de simple, en una frase concreta, con la gente siente, la gente cree, la gente percibe, la gente teme algo, pero tiene que ser así de simple, le bota a uno 35 acciones. Por eso digo que si esta es la pregunta número 1 y es ¿cuál es el problema? Y está bien definido, el resto es muy fácil. Sigo con el speech. ¿Siguen conectados todos? Sí. Sí. Aquí se puede mostrar un comercial y sigue sonando, ¿suena el audio o no? Sí, Juan, perfecto. Sí. Pero Bueno, tienes que cambiar la función de compartir de tu página a Oh, YouTube. por Dios. Voy a entrar a YouTube aquí, ¿puedo? Entra a YouTube, sí, páusalo y ahí luego cambias la función de compartir pantalla. Oh my God. ¿Qué hago? Hago aquí, ¿ya? Sí, ahí se te va a abrir YouTube en tu browser, en tu... Ajá. Sí, aquí abrió. Sí, ahora dale compartir pantalla otra vez y cambias la función. Dios mío, ¿dónde le doy compartir pantalla? Dale en el botón Abajo. compartir pantalla, en el verde. En y el ahí te va a verde. desplegar. No tengo ningún Dale botón abajo. verde. en la- Arriba, Juan Pablo, aparece, usted está viendo la pantalla. Usted está compartiendo pantalla. Sí. ¿Y entonces dónde? En la parte de arriba hay una barra donde dice Stop Share. No veo la barra donde dice eso. Aquí de pronto. Nueva función, reanudar función de compartir, ¿ese? Sí, dale ahí y ahí te va a salir como una ventana con varias ventanas, microventanas. No me salió. Dice New Share, es como un botoncito verde. O si quieres, mándame el link de YouTube y yo lo... Ya, nueva función, ya. Y lo mando a aquí. YouTube. Espérate un segundo. Dale. ¿Ahí? Ya, perfecto. Y ahora para Bien. compartir el audio ahí mismo en la parte de abajo hay una función que dice Share Audio. O si no, no va a sonar. Pero espérate porque a veces sí suena solito. Si quieres, pruébalo a ver. A ver, ¿ustedes me dicen si suena? Vale. ¿Suena o no? No, señor. Suena muy lejos. No, tienes que darle el share Audio. No. A ver, ¿dónde está eso? En la parte de abajo, no vuelve a abrir lo que abriste ahorita donde salen las microventanas y en la parte de abajo hay dos casillas sin chulito. Una dice Share Audio. Compartir sonido. ¿Ese? Sí. Listo. Igual. Contraseña, me pide una contraseña. Para compartir el audio de su ordenador, instale el dispositivo de audio de Zoom. Reinicie la aplicación. No, marica. Qué rollazo. Más fácil es que te quiten el micrófono los o el audífonos. volumen. Ajá. Me manda yo si quiero lo reproduzco desde acá. Mándelo en el chat de esto. O quítate los audífonos y ahí suena. Eso. Me Sí. quito los audífonos. Suele el volumen a tu computador. Sí, Desconéctalo, sí. Ok. Dale Igual a- esa función de compartir videos por Zoom es pésimo. A ver, ahí va. Ahí Dale a ustedes ver. me dicen si esto suena bien o no. No. No suena. Un segundo. Pégale el link pégale el link en el chat a todos. Sí, mejor. Y lo vemos cada uno. Sí, porque igual se va a ver lagueado. Sí, mejor. Ah, lo están diciendo. ¿Por qué no lo narra usted, por favor? Eso. Buena idea. O compártelo ahí y yo lo comparto. A ver, espérense a ver. Espérate. No, igual así lo compartas a ver trabado. Toca que lo ¿En vea serio? acá. Es que a mí me ha Sí, funcionado en mis clases los videos. Uy, yo he hecho muchas reuniones y la verdad omití ahora poner videos por lo mismo. ¿En serio? ¿Es un camello?
pues a mí no me ha funcionado, pero pues si la profe Pero dice. en Meet sí funcionan. Es Que lo digan. dependiendo del internet. Hagamos una cosa. Lo pueden ver, ¿cierto? Verlo si pueden. Sí, señor. Pues nos Entonces, lo que podemos hacer es que yo se los pongo, lo miran y les voy diciendo de verdad, les voy a decir qué dice el video, ¿les parece? Sí. Sí, señor. Bien. ¿Por qué no mejor que pues cada uno, ya se pasó el link por el chat, que cada uno lo vea, regálanos 2 minutos que dure el video y ya retomamos. O sea, cada uno lo ve en su casa. Bueno, y lo pueden ver todos en sus casas. Sí. En la comodidad del hogar. Listo. ¿Por dónde pongo, Paula, esto? Este es el link, pero ¿dónde lo pongo? Espera No, un ya segundo. lo compartieron, Juan. Aquí en el chat ya todos lo tenemos. ¿Ah, sí? Qué rapidez. Excelente. Entonces, danos 2 minuticos, lo vemos. Bien, yo también lo voy a ver con eso. De una, todos al Bueno, tiempo. eso, buenísimo. Yo no lo veo. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? Ven, yo te lo ¿Ahí no mando. lo estás viendo? Ven, te lo mando por WhatsApp, Alice. Está en el chat. Por eso. Pero yo veo el chat abierto, pero no dice nada. Ya te lo mandé ahí por WhatsApp. Súper, gracias, Paula. Nada. What does this city know about luxury? Huh? What does a town that's been to hell and back know about the finer things in life? Well, I'll tell you, more than most. You see, it's the hottest fires that make the hardest steel. Add hard work and conviction, and the know-how that runs generations deep in every last one of us. That's who we are. That's our story. Now, it's probably not the one you've been reading in papers, the one being written by folks who've never even been here, don't know what we're capable of. Because when it comes to luxury, it's as much about where it's from as who it's for. Now, we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no one's Emerald City. Me avisan cuando estén listos. This is the Motor City. This is what we do. Me avisan cuando estén listos. ¿Están listos? Listo. ¿Listos? Yes. Sí, señor. ¿Casi todos lo vieron? Bueno, entonces, bien. Déjenme darles un contexto y una explicación a esto. Bueno, el que aparece ahí es Eminem, que ustedes lo deben conocer, el rapero, al final. Y todo el comercial se desarrolla en la ciudad de Detroit. Para los que no lo sepan, Detroit en Estados Unidos es la ciudad conocida como Motown, o la ciudad del motor, de los motores, porque ahí están las fábricas de Ford, General Motors y de Chrysler, de las 3 grandes compañías de carros de Estados Unidos. Esa ciudad se fue a la mierda, por decirlo, claro, porque todos los carros gringos se producían ahí, pero después llegaron los japoneses y los alemanes y los italianos con sus carros y los gringos empezaron a comprar esos carros y dejaron de comprar carros americanos. Y estas 3 compañías se vieron forzadas a despedir cientos de miles de personas. Y la ciudad entró en crisis. Y el orgullo americano se fue para el carajo porque de alguna manera los carros gringos no eran tan buenos como los japoneses, los alemanes o los italianos. Entonces, Chrysler como compañía decide hacer una campaña, que es esta que ustedes ven aquí,
y que empieza a hablar un poco de esto es lo que somos en América, y esto es América, pero no es Nueva York, ni es San Francisco, ni es Los Ángeles, esto es Detroit. Y al final sale Eminem, que es de ahí, que es de esa ciudad. Su mamá trabajaba en una de esas compañías y fue despedida, de hecho, y hace muchos años. Y entonces dicen, y esto es Detroit, y él dice, esto es Detroit y esto es lo que hacemos aquí. Pero todo el tiempo está hablando, esto es América, esto es América. Díganme cuál es el problema que ustedes creen que encontró Chrysler para hacer este lanzamiento. Ojo, esto es el cliente diciendo, oiga, necesitamos lanzar el nuevo carro, que es un carro lujoso, es un carro grande, es un carro costoso y viene a competir con Toyota, viene a competir con BMW y viene a competir con Mercedes-Benz. Y es un carro gringo. Los carros gringos no tienen percepción de ser elegantes, no tienen, ni siquiera en Estados Unidos, ni tienen percepción de ser finos. Y aquí estamos lanzando un carro fino que compite con Mercedes, BMW y la línea alta sofisticada de Toyota y de Volkswagen. ¿Qué problema definieron ellos? Que los gringos no creen en la industria automotriz de su país. Bueno, muy bien. Si tú trata de profundizar un poco más en la emoción, pero sí, de acuerdo, eso puede ser la definición del problema. Los gringos no creen. ¿Qué más? Profundiza un poquito más. ¿Que prefieren comprar carros importados? Sí, pero es esa de que prefieren comprar carros importados. Después, cuando preguntas por qué, dices, pues porque los gringos no creen tanto en nuestra industria. Entonces es como que han perdido mucho el patriotismo, el amor hacia su mismo país. Eso está buenísimo. Los gringos han perdido mucho patriotismo, pero hay un problema más de fondo y es, yo les pregunto, cuando se trata de invertir $10,000, probablemente sí, dicen chévere, pero cuando se trata de un carro fino, un carro elegante, dicen, ¿por qué preferirían comprarse un Chrysler? Ojo con la marca, es que es Chrysler, que ni siquiera es una marca maravillosa, versus un Mercedes-Benz. Porque sienten que... ¿Es de ellos propio? No, el problema, estamos hablando del problema. ¿Por qué preferirían, mejor dicho, cuál es el problema que se enfrenta Chrysler vendiendo un carro de, no sé, $80,000 o $70,000 en un mercado donde por $70,000 te puedes comprar el Mercedes-Benz más berraco que hay? Entonces tienes una opción y es... Sí. Claro. Entonces le falta estatus y está muy relacionado con eso primero que dijo alguien, que fue, la gente no cree en la industria americana. Entonces, cuando uno relaciona esas dos cosas, le falta estatus y la gente no cree en la industria americana, el verdadero problema estaba definido como... Y esto ¿La percepción? lo sé, sí, el verdadero... ¿El qué, perdón? ¿Como la percepción? El problema ellos lo definieron de la siguiente manera. Y esto lo sé porque trabajé en la industria de automóviles con carros gringos. El problema lo definieron como en carros de alta gama, los norteamericanos no creen que seamos capaces de hacer algo tan bueno como los europeos. Entonces, fíjense que mezcla un poquito todos esos problemas que estábamos diciendo nosotros de nacionalismo, de no creemos en nuestra industria. Entonces, no es que no creyeran en la industria, los gringos sí creen en su industria, pero ya cuando se trata de en autos de alta gama, los norteamericanos no creen en la industria americana. Y si uno refina un poquito ahí como tratando de echar copy, los norteamericanos no creen que de Detroit puedan salir lujo, y por eso todo el copy de la... Tal cual. Todo el copy del comercial o del manifiesto como está nosotros sabemos de lujo, yo le voy a decir a usted lo que es lujo, cuando el acero no sé qué está más caliente, es donde se produce lo mejor, y eso es como lo que lleva a resolver el tema. Sí, sí, sí. Entonces, fíjese cómo ese problema tan bien definido lleva a una solución directa, buenísima, y ataca una percepción real que existe, ataca algo que es real, y es cuando se trata de lujo, de alta gama, no creemos que nosotros seamos capaces. Fíjense que el eslogan de la cosa es importado de Detroit. ¿Sí? Ni siquiera están diciendo importado de Alemania, como dice BMW, Mercedes, o de Japón,
no, importado de Detroit. Como diciéndole, no sea idiota, ¿no? Aquí somos capaces de hacer lujo, o carros de alta gama. Entonces, atacan un problema directo. Está bueno, ¿no? Sí. Pero otra vez, porque está muy bien definido el problema. Tengo otro, pero no sé qué hacer, porque es otra vez un rollazo, ¿no? Pero mira, Juan, que yo alcanzaba a escuchar cuando tú estabas proyectando tu comercial. ¿Sí? Pues podemos intentarlo. O Bueno, la- intentemos. Voy a intentar y ustedes me dicen. Y si no, entonces me compartes el link. ¿Ven esto? Sí, señor. Pero ahí no nos estás compartiendo la pantalla. Estamos viendo tu PowerPoint. No te escucho, Paulita. No, se quitó los audífonos. Ah, ya. Ah, ya. Un segundo, lo pongo desde el comienzo. ¿Más o menos escuchan? Sí. No, ¿tienes los audífonos conectados? Tengo los audífonos. Mira, ahí va. Ustedes me dicen si escuchan. A ver. No, ¿No? no. No se escucha nada. Juan, si quieres, ven, yo lo busco. Yo tengo ese comercial acá y yo lo comparto desde mi pantalla, ¿sí? Ok, perfecto. Un segundo, pero denme un segundo. Hablen de otra cosa mientras tanto. Hablemos de Paula. Eso, hablen de mí mientras tanto. Hablemos de lo demorada que es Paula con las cosas. ¿A ustedes no les parece que Paula es muy demorada con las cosas? Yo dije que iba a hablar poquitico y ya llevo como 1 hora y 10, por el amor de Dios, qué cosa tan eternamente larga. Les juro que no los aburro más, veo este comercial y ya. Pero es que me parece muy importante que nos dediquemos a el problema. Yo casi que creo que uno debería tener una cátedra en primer semestre que solo fuera todo el semestre definiendo el problema. Porque si uno logra definir el problema, se hace mejor publicista. Bueno, entonces ahí lo vas a poner, Paula. ¿Ustedes ahí ven mi YouTube? Sí, señora. Sí, sí. Gracias. A ver si lo logramos. Espérense un segundo. Dale. Sí, profe, ya. ¿Se oye? Sí, señora. No se oye, pero se ve. Ah, no me interesa. A ver. Yo te he dicho que tienes que darle compartir sonido. A ver, dime en dónde entonces, porque es que salida integrada. Es que yo lo he hecho. ¿Cuál Sí, es? tú lo has hecho, profe. Yo lo he intentado varias veces y no lo he logrado. Bueno, dime entonces dónde es la función. Estoy aquí en el micrófono. No, tienes que darle en New Share, donde salen todos los cuadritos, y en la parte de abajo dice compartir audio. Listo. Una casillita. Ahora sí. A ver. Un segundo. Bueno, pero eso no es todo, ¿eh? Otro fuerte aplauso para... ¿Nada? Sí, 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 ahí se oye. escucha. Sí, profe, ya. Ah, listo. Uf, bien. No dudes de mí, por favor. Muy bien. No, nunca lo más lo haré. Bueno, pero eso no es todo, ¿eh? Otro fuerte aplauso para el que pagó el gimnasio y además fue. También para el que se va del laburo antes que se vaya el jefe, ¿eh? Claro que sí. Y para el que no le importa nada y se fue de viaje sola. Un aplauso para los hombres que caminan frente a todos con flores en la mano o se bajan del colectivo por una chica. Tenemos que aplaudir a la que no espera que un hombre la llame, sino que ella llame y te invita a salir. Al que siempre pone la casa para las fiestas y te dice nada que yo después ordeno. A la que no finge frente a un cuadro. Ya está, ya lo vi. Es un cuadrado negro. Fuerte ese aplauso al que le compra ropa interior a su novia. A la que dejó abogacía en 5º año para empezar la veterinaria. Una ovación para el que lo dijo y lo hizo. Largó todo y se puso un par en la playa. Y para terminar, de pie, vamos, así, aplaudamos bien fuerte a todos los que prueban en la vida. ¡Sí, señor! Bueno, la Bueno, resolución va complicada, entonces, pero bueno. no importa, pero se vio. Ujú. Ahora, yo hago Sí. la siguiente pregunta. Este comercial fue hecho hace unos 12 años, tal vez. En donde mejor dicho, no voy a decir eso porque entonces soluciono el problema. ¿Cuál era el problema, creen ustedes, que trataba de solucionar o que identificaron ellos
como el problema. Aquí llegó el cliente y les dijo algo. El cliente les dijo, señores, la Coca-Cola Light no ha crecido en Latinoamérica porque el consumo de Coca-Cola Light es en un 80% femenino, son mujeres. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? El problema es como que la gente no le gusta correr riesgos, la gente le da como miedo, o sea, bueno, sí, la gente no hay algo que la impulse a correr riesgos. Sí, ojo con el problema que plantea el cliente. El problema de mercadeo es, nos hemos dado cuenta que el 90-80% de nuestro consumo es femenino y no estamos creciendo. El problema es el machismo. Sí, es. ¿Cuál? No, el machismo hay no. una percepción por parte del público masculino como en cuanto a la masculinidad con la Coca-Cola Light, que tiene también, digamos, con las cervezas light, y es que, no sé, tomar Coca-Cola Light te hace menos hombre. Perfecto. Mira. ¿Quién dijo ese problema? ¿Quién lo definió? ¿Cómo se llama? Yo, Valeria. Valeria. Trata de poner eso que dijiste en una sola frase. El problema es que... El problema es que hay una percepción por parte del público masculino en cuanto a que todo lo light, o sea, en cuanto a cervezas y Coca-Cola y lo que sea, te hace menos hombre. Claro, te hace menos hombre. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te hace menos hombre? ¿Por qué? ¿Por las etiquetas? Sí. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hace 12 años, ¿no? El mundo cambió, pero hace 12 años. ¿Por qué? ¿Qué hace la Coca-Cola Light? Porque tiene menos azúcar. Tiene menos azúcar. Para gente que no quiere engordar. Porque cuidarse no es para hombres. No te vas a engordar, sí, cuidarse, correcto. alguien dijo ahí algo, porque cuidarse no es para hombres, hace 12 años, ¿no? Ojo, este es un mercado diferente hoy, pero hace 12 años. Entonces dice uno, mira que ellos dicen, oiga, el 80% del consumo es de mujeres, y estos tipos dicen, definen un problema clarísimo, y es, los hombres que creen que tomar Coca-Cola Light es para maricas. Definido así. Y uno dice, ¿cómo? Hace 12 años, ojo, hoy sería una definición muy distinta de problema. Pero hace 12 años, eso era una definición de problema. Y era como, vamos a hacer una comunicación, fíjense, definiendo ese problema, en donde los hombres, en donde hay una serie de hombres que no les importa el qué dirán. No importa. Aplaudamos a este que lleva un ramo de flores, porque se lo lleva la novia. Y aplaudamos a este porque es capaz de irse antes de la oficina y no le importa lo que va a decir el jefe. Y aplaudamos a este y empiezan a hacer todo un statement de, fíjense, hay hombres que no les importa el qué dirán. Y Coca-Cola nunca dicen, y toman Coca-Cola. No, fíjate que no lo hacen tan frontal, porque hacerlo frontal y haber dicho frontalmente, Coca-Cola Light no es para los hombres, ¿no? Hubiera sido demasiado obvio y hubiera generado rechazo. Simplemente Coca-Cola Light es la que hace el statement. Coca-Cola es la que dice, yo sí aplaudo a los hombres que no les importa el que dirán. Pero el problema estuvo muy bien definido. Entonces, ojo, la solución al problema no es simplemente decir lo contrario. Me parece importante que eso quede claro. La solución a mi problema, que es los hombres creen que son menos hombres cuando toman Coca-Cola Light, ese es el problema. Los hombres sienten que son menos hombres cuando toman Coca-Cola Light. No se soluciona diciendo, no eres menos hombre cuando... No se soluciona así. Se soluciona de una manera inteligente que lleva a la gente a pensar, oiga, sí, qué estupidez no tomar eso por el que dirán, ¿sí? Porque es una marca que está aplaudiendo, está celebrando a los hombres que son frescos y hacen lo que se les da la gana hacer. ¿Está claro eso o no? Sí. Claro. Como mujeres en el comercial aparecen muy pocas, aparecen 2 o 3, pero en realidad es un comercial muy dirigido a los hombres con el que dirán. Sigo entonces con yo no sé qué pasó con mi presentación, ya falta poco, les garantizo a todos en esta... Te la quité, Juan Pablo. Paula siempre. Tú eres no, mira, dale entonces otra vez compartir pantalla. Oh, por el amor de Dios, ¿dónde lo voy a hacer? Yo sé.
compartir pantalla y pongo mi presentación. Tu PowerPoint, ajá. Nada menos. Bueno, ya me falta poco, señores, les garantizo. Más ejemplos, pero no. Y entonces, ¿hay una definición correcta o incorrecta del problema? ¿Hay una cosa que uno puede decir, este problema está mal o bien? En realidad, puede que sí, pero en realidad lo que hay es definiciones mejores que otras. ¿Sí? Entonces, no es que sea mala o buena, la verdad es que es mala o es incorrecta, perdón, si no está basada en algo que piensa, cree, percibe, siente la gente. Si no es algo así, está mal. Pero una vez sea algo que la gente siente o cree, ¿cómo hace uno para saber si está bien o mal? En realidad, hay unas que son mejores que otras. Hay unas que son más inspiradoras. Se conecta, y esos son los criterios. Tiene que ser inspiradora. Tiene que conectarse con algo real de la audiencia. Si uno define un problema, pero no es real, no se conecta con la audiencia, así diga, la gente siente que tal cosa, si no es real, no nos sirve. Entonces, supongamos que en Coca-Cola Light la definición de problema hubiera sido, la gente siente que el sabor no le gusta. Pues no, ese no es un problema, ese no era el problema real que va a que solucionar. Entonces, se tiene que conectar con la audiencia. Se parece a un insight al revés. Y ojo con esto. ¿Por qué un problema se puede parecer a un insight al revés? Porque el problema está redactado casi siempre en términos negativos. ¿Sí? Y es, la gente se siente menos hombre. El Detroit, o perdón, los americanos no sienten que Detroit sepa de lujo. Como que son siempre son negativos porque son problemas que hay que solucionar. Entonces es como un insight al revés. Y dependiendo de la elección del problema, la campaña toma un rumbo u otro muy diferente. Y eso es el fin de la presentación y eso es el fin de todo lo que les quería decir hoy. Ahora me salgo de la presentación, creo, ¿cierto, Paula? Y digo, sí, no sé qué hacer ahora, entonces digo, dejar de compartir. Sí, nueva función, espérate. Y digo, ¿qué muestro ahora? ¿Me muestro a mí mismo? Sí, tu cara. ¿Cómo hago eso? Dejar de compartir, ¿cómo se pone? Ahí hay un ¿Deja botón de compartir? en rojo, sí, ya, eso. ¿Dejé de compartir? Sí, ya. Bien. Nada, y esa es la definición del problema. ¿Cómo lo sienten? ¿Qué preguntas tienen? Ese es el paso número 1 en la decisión de una campaña, definir un problema. ¿Les queda más claro? ¿Les queda fácil? ¿Les queda complejo? No, mejor. Un poco más fácil. Mucho mejor. ¿Sí? Juan Pablo, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando al comienzo de la presentación entonces están los porqués. Sí. Y hay muchos porqués que creo que lo llevan a uno a ideas creativas que pueden ser interesantes. Sí. Entonces, y pues eso me gustó, porque cada porqué lo va llevando uno un poquito como más profundo y uno dice, por aquí puede salir esto, pues esto lo puedo aprovechar de tal manera. Pero no sé si ese criterio solo sea una buena manera de decidir si es el camino correcto o hay otra consideración en cuanto a si el por qué está lo suficientemente profundo. ¿No? Pues imagínate que la verdad es que depende mucho del criterio del publicista. Eso es puro criterio. Porque hay veces uno siente realmente en el hígado, uy, este problema está del putas, este es el problema que hay que solucionar, este está buenísimo. Sin mucho más pensamiento, porque sale una cosa, porque es un disparador de ideas, como tú dices, y de insights en el fondo. Entonces, lo importante es hacerse los porqués correctos y es, de verdad, ¿por qué la gente sale? Entonces, esa primera que nos hicimos. Y cuando la gente dice, por necesidad de subsistencia, aléjate de ahí, porque ahí no puedes hacer nada, la publicidad no puede hacer nada. Si la gente se está muriendo de hambre, hermano, no haga campaña. Entonces, búsquese otro por qué. ¿Por qué más está saliendo la gente? Y ahí te encuentras que no todo el mundo está saliendo porque le toca o por subsistencia, sino hay unos irresponsables, hay otros que se creen dioses, otros que son unos idiotas. Entonces empieza a tratar de solucionar esos problemas que sí los puede solucionar la comunicación. Y de pronto en esa por qué y en esa estrujarte para encontrar un problema, te encuentras cosas interesantísimas que dices, voy a solucionar esto. Por ejemplo, fíjate lo interesante que sería solucionar el problema de que nos sentimos invencibles. ¿Sí? Que salió aquí como botando corriente. Eso sería divino. Nos sentimos invencibles.
¿sí? Entonces, lindo, una campaña de Invencibles sería divino. Y es como, sería lindo, no sé, se me ocurre ya, valientes pero no invencibles, ¿no? Entonces dice uno, está bonito eso, de valientes pero no invencibles, está chéverísimo. Somos valientes, somos una raza trabajadora, nada nos ha quedado grande, este es un país de gente espectacular, pero ojo, pero un virus nos pega a todos. ¿No? Entonces, como que, fíjate que como está basado en una cosa que es real, en un problema real. Más que simplemente decir, como está haciendo toda la publicidad, quédate en casa, que no está atacando ningún problema, está como mandando un mensaje muy vertical, de arriba hacia abajo, pero no está atacando ningún problema real, porque no está siendo insightful. Aquí en Colombia, yo he visto en otros países mensajes mucho más interesantes de quédate en casa, porque están basados en eso, en problemas reales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no está obedeciendo? Y en cada país es distinto el problema. Pero sí, Jorge, uno llega a un momento donde uno tiene que tomar una decisión y decir, este es el problema que va a solucionar mi campaña. Y eso hace que tu campaña cambie fundamentalmente. Por eso digo, la decisión más importante, y a eso debería dedicarle uno cuando está haciendo una estrategia, si uno tiene 3 días para hacer una estrategia, debería dedicarle 2 a solamente esta pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque si uno logra definir un buen problema, el resto sale botado, así, corriendo. Sale hasta la creatividad casi. Hay una cosa que a mí me gustaría comentar. Por lo general, los clientes, el brief viene diciéndole a uno, no estoy vendiendo suficientes carros y ese es el problema, o no estoy vendiendo sombrillas, o no estoy vendiendo sacos. Y muchas veces las campañas arrancan, listo, entonces, ¿qué hay que hacer? Vender más. Y entonces tenemos campañas como cuando uno prende el televisor y ves cosas que simplemente promocionan un producto, pero no hay un insight, no están resolviendo una necesidad humana, no hay realmente un problema con el cual ellos se conectan emocionalmente con la gente. Yo pienso que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en la publicidad y es que pensamos que el brief está definido en los términos de no estamos vendiendo este producto y ya. Claro. Y no indagamos en las personas, porque quizás no sea el producto, no tiene la culpa, el problema está en la mente de la gente, en su percepción frente a eso. Es que la publicidad solamente se hace, la publicidad tiene un solo objetivo y es conectarse con la gente. Es conectar a las marcas con la gente, nada más. El resto es carreta, pero llevándolo a un nivel de simplismo, así como contundente, aplastante. La publicidad tiene un solo objetivo y es conectar la realidad de las marcas con la realidad de la gente. Entonces, cuando uno dice, no estamos vendiendo, salgamos y promocionamos, no estamos conectando nada, estamos simplemente tratando de que el carro o el chocolate o el esfero o lo que estemos vendiendo presione y presione y presione y presione y que eso le llegue a la gente como sea. Se nos olvidó la mitad de la ecuación y la mitad más importante. La mitad de la ecuación es la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente se está comportando de una manera específica? Y por eso digo, si uno se dedica a solucionar esa pregunta y llega a una afirmación, así de sencilla y aplastante, sin además, no, nada. El problema es que la gente siente tal cosa, o el problema es que la gente cree esto. De una manera simple, directa, sencilla, tiene un campañón casi que el 90% de las veces. A menos que la creatividad sea tan mala que ya haga que... Pero si uno tiene esa definición, así de sencilla, tiene un campañón. Después quiero decir algo. Sí, dime. Bueno, si quieres terminar. ¿Ya? O sea, no es tanto para esto, sino para las próximas sesiones que podamos tener. Uh-huh. Y es algo que yo soy en 8º, 9º semestre. Y digamos, una de las cosas más complicadas para mí a veces es más que todo en las tácticas. Digamos que yo puedo tener un buen concepto, un problema solucionado, una buena estrategia ya como definida, pero digamos a la hora de implementar como esa estrategia comunicativa que quiero hacer, tengo como muchos conocimientos y realmente no sé cómo cómo poner todo eso, darle un orden y de alguna otra forma hacer que ese objetivo se cumpla por medio de las tácticas. Chévere, Valeria, pero hoy no voy a hablar de eso porque ese es otro problema distinto al de problema. Entonces, yo lo que sugiero es que tengamos claridad por ahora en problema. Que la gente, que todos los que están oyendo digan, listo, ya entiendo
¿Por dónde empiezo? Porque la verdad es que uno no sabe, y muchos publicistas que llevan trabajando 15 años en agencia no saben por dónde empezar muchas veces. Es como, mierda, me toca hacer una campaña de esto. ¿Por dónde arranco? Porque la información puede ser muy densa, puede ser pesadísima. Puede que el cliente diga, oiga, yo quiero que me haga publicidad de mi fundación porque es que nadie la conoce. Entonces uno dice, ¿ese es el problema, que no la conoce? O pensamos un poquito más y decimos, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿No? Y cuando uno piensa en eso y piensa en eso y piensa en eso, tiene el punto de arranque y casi que el punto final de la campaña. Ya después la ejecución, cómo lo ejecuto, y la segunda pregunta de la estrategia, y la tercera y la cuarta, eso es otra cosa. Pero solucionemos primero esta primera, que es el punto de arranque, y es cuál es el problema que debe solucionar la comunicación. Eso es como el tema de hoy. Si quieren, después seguimos porque vamos a tener charlas con directores creativos. Entonces podremos hacer esto de una manera, sugiero yo, de la siguiente manera. Una es sesiones académicas como esta que acaba de terminar, que es una sesión académica. No les conté nada de mi vida ni nada interesante mío, sino académica, puramente académica. Sí. Podemos mezclarlas con sesiones más entretenidas, con yo entrevistando a creativos, por ejemplo, a directores creativos. ¿Sí? Entonces les hacemos preguntas y los traemos y les decimos, cuéntenos cómo llegó hasta acá, cuéntenos de su vida, usted qué piensa de cuál es la mejor campaña que existe, qué piensa del coronavirus, ¿no? Y hablamos con directores creativos, pero son dos cosas bien distintas. Entonces pueden ser dos cosas que hacemos en paralelo, y es una cosa más académica y otra de charlas divertidas. Y así solucionamos el tema de tener martes y jueves, que hoy con Paula estábamos hablando, no será muy intenso hacer 2 sesiones por semana, no será mejor hacer una sola. Entonces dijimos, pues de pronto hacemos la académica los martes, en donde me imagino que se conectarán 2 personas porque es aburrida, y una sesión los jueves en donde hacemos charlas con los creativos, no creativos, personas que trabajan en la industria. Entonces, nada, lo dejo para ustedes para que decidan. Le dicen a Paula, le dicen, Paula, sí, chévere, 2 sesiones. O no, mentiras, la académica no, solamente la de charlas con creativos. Lo importante es que podamos compartir estos espacios por la noche, que me parece que son valiosos. Me parece que estamos aprovechando el tiempo, me parece que nos acercamos más, me parece que... Y aprendemos. Mejor dicho, yo creo que si hoy aprendieron algo, lo que sea, así sea un poquito, ya digo yo, valió la pena, vale la pena el espacio y uno se vuelve mejor estratega. Entonces, las sesiones de estrategia yo creo que yo quisiera hacer, si me preguntan, yo quisiera hacer 4. Una en donde es problema, otro es cuál es el desafío, esa es otra pregunta muy importante. Una tercera y es cómo escogemos el mensaje central. Y el cuarto, cómo definimos la audiencia o el target. Si uno define esas 4 cosas, tiene una estrategia. Si no define esas 4 cosas, no tiene estrategia. Entonces, podemos hacer 4 sesiones, 4 martes, mientras que estemos encerrados aquí presos. Aprovecho que estén presos y no pueden huir mucho y me escuchan. Y hacemos 3 o 4 sesiones con creativos. Y si después de la pandemia y después de salir queremos seguir, pues seguimos. Entonces le dicen a Paula, por favor, si quieren. Pues a mí me parece súper interesante. Bueno, yo sí quiero. Chévere, y por mis alumnos también, pues. Chévere, Creo pues que hay estas algunos charlas me por parece ahí que son colgados. chéveres. Y prometo la próxima vez hacerla más corta. Tiene que ser de 1 hora. Esto así no funciona. Es de 7 a 8. Yo les pido disculpas. Yo tal vez me emocioné mucho hoy y empecé a hablar, pero no. Es de 7 a 8. Con eso lo hacemos directo y la gente aprende. Sí. ¿Bien? Sí, profe, gusta, la verdad, gusta mucho. Bueno, Sí, pues y además que Juan, para mí me parece que es otra forma de enseñar y que no está atada a una nota como tal, pero que sí ellos pueden recoger eso y ponerlo en práctica en sus diferentes materias. Entonces es como un espacio mucho más relax. Es una forma de aprender diferente. Yo lo mantendría después del coronavirus y después de todo, me parece Pues ahí fantástico. miramos. Yo quisiera empezar con esas 4 charlas, porque yo Bueno. sé que si hacemos 4 charlas académicas mezcladas con 4 creativos o con 4 personas que trabajan en la industria, sí, van a ser 8 sesiones, pues chéverísimas, pero al final si la gente sale más enamorada de la carrera y sabiendo delinear una estrategia bien, porque esas son las 4 preguntas básicas de una estrategia, pues maravilloso, ¿no? ¿Qué mejor puede pasar? Sí. Bien. Sí, Pues me ahí despido veo. de todos. Lamento no darles mucho más espacio para preguntas, pero creo que estoy sentado
en esta misma silla, en este pupitre, desde que son las 8 de la mañana. No he dejado de tener reuniones en todo el día. Entonces me despido y díganle a Paula si les parece que hagamos esto, y es martes académica y jueves creativos, y los hacemos de 1 hora. De una. Ahí ya todos los chicos están diciendo que sí. Bien. Entonces, Sí. ahí lo canalizamos por las redes y por Luis. Gracias, Juan. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Buenas Muchas noches a gracias, todos. Juan. Cuídense mucho. Buenas no salgan a la noches. calle. Quédense en la Gracias. casa. Sí. No se sientan Gracias. invencibles. Así sean jóvenes, también se pueden morir, así que no se mueran, por favor. Cuídense mucho. Bueno, lo mismo. Lo mismo. Cuídate, Juanpa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La presentación Ok, chao. ya conseguiré la manera. Gracias a Paula. Bueno, chao. Gracias a la a la logística. Un abrazo, un abrazo. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Chao, chao.